Hermanos, buenos días. Nuevamente es un gusto poder saludarles y así también tener un tiempo para estudiar la palabra de nuestro Dios. Esperando, hermanos, que se encuentren bien todos. Y pues hoy vamos a tener nuevamente un tema importante, interesante creo, para nosotros los cristianos en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, tiempos difíciles. Y el título de este estudio es La preocupación y la confianza en Dios. La preocupación y la confianza en Dios. Y antes de iniciar el tema, vamos a ponernos en manos de nuestro Dios, hermanos, para que Él nos bendiga y así podamos ser edificados en su palabra. Oremos. Dios y Padre eterno, en esta mañana, gracias porque nuevamente nos da esta bella oportunidad de estar juntos como hermanos, nuestro Dios, para que nos hables a través de tu bendita palabra, Señor. Así que gracias por la oportunidad que tú nos das y permite que estemos atentos a tu palabra, a lo que hoy nos quieres decir, nuestro Dios, para animarnos, para exhortarnos, nuestro Dios, y así poder continuar, nuestro Dios, viviendo la vida, nuestro Dios, que a ti te agrada, Señor. Así que nos ponemos en tus manos, pidiendo tu bendición para cada uno de nosotros. Lo hacemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces es la preocupación y la confianza en Dios. Sabemos, hermanos, que el día de hoy la preocupación es tan común en todos los seres humanos y la preocupación es como un ladrón que llega a nuestra vida y nos roba la paz, nos roba la tranquilidad, porque tarde o temprano, aunque no lo quisiera ninguno, algo nos preocupa, algo nos roba la paz. Por eso les decía, es como un ladrón que viene y que está ahí tratando de afectar nuestra vida. Y ahora pueden ser muchas y diversas las razones por las cuales el hombre se preocupa, la gente se preocupa. Nosotros como creyentes no estamos libres de preocupaciones, aunque alguno pudiera decir, pues, ¿por qué te preocupas? ¿Qué no tienes confianza en Dios? Pero definitivamente, hermanos, todos nos preocupamos. Todos tenemos algo por lo cual preocuparnos. Puede ser algo realmente razonable, por lo cual nos preocupamos, o pueden ser también cosas que no tienen mucha razón de ser por las cuales estemos preocupándonos, pero la realidad es que esto existe, hermanos. Padecemos la preocupación. Ahora, por ejemplo, hay cosas que son tan importantes y que cuando no están siendo una realidad de nuestra vida o en la vida de nuestras familias, pues nos preocupa. Por ejemplo, algo importante que nos debe preocupar es la salvación de nuestra familia, del esposo, de la esposa, de los hijos, de los tíos, de los abuelos. Eso es algo que sí nos preocupa, el saber que ellos no han todavía aceptado a Cristo como Salvador y que nosotros sabemos en este caso cuál es el destino. Nosotros sabemos perfectamente que una persona que no tiene a Cristo, finalmente si llega la muerte, ¿cuál es finalmente su destino? Por eso es algo que nos preocupa y es razonable. Es razonable, por ejemplo, también de repente, como ha sucedido en estos tiempos, bueno, la persona se quedó sin trabajo, mantiene una familia, ¿qué va a hacer con una familia y no tiene trabajo? También esto preocupa, ¿verdad? Y eso pues conlleva a que no hay dinero para mantener a la familia, no hay dinero para los gastos. Eso preocupa. Y por ejemplo también cuando de repente viene la enfermedad a nuestra vida, también nos preocupa el saber que de repente estábamos bien, no pensábamos, no estaba en nuestros planes enfermarnos y de repente viene algo que nos quita, nos roba la paz. De repente se nos dice, bueno, sabes que estás enfermo, tienes esta enfermedad y es una enfermedad que no se va a curar. Entonces, todas estas cosas, hermanos, vienen a nuestra vida.
nos preocupa. Y esto, hermanos, también tenemos que pensar que no quiere decir que no confiemos en Dios. El que nos preocupen las cosas importantes no quiere decir que no confiemos en Dios, porque nos duele. Somos humanos, somos carne y nos preocupa. Y en cierto modo también, si no controlamos, si no buscamos la ayuda de Dios, puede causarnos más problemas todavía. Pero fíjense que también hay otras cosas que nos preocupan que todavía ni las vivimos y nos están preocupando, cosas que todavía no estamos experimentando. Por eso la palabra preocupación nos dice la misma palabra que nos estamos preocupando por algo que todavía no sucede. Y esto es ocupar anticipadamente la mente y el ánimo de la persona. Preocuparnos, preocupación. Estamos ocupados, estamos pensando en cosas que todavía no suceden y creyendo que pueden suceder, y eso nos preocupa. Y eso nos roba el ánimo, nos roba la paz. Por ejemplo, si usted está, hermano, usted está bien, tiene, por ejemplo, si está en edad de trabajo, si usted tiene un trabajo, bueno, pues usted no se debe de preocupar por su trabajo. Tiene usted trabajo. ¿Qué es lo que tiene que hacer para conservarlo? Bueno, pues cumplir, ¿verdad? Cumplir con él. Si usted tiene a lo mejor por ahí un dinero ahorrado y está pensando en que se puede quedar en algún momento sin dinero, ¿qué tiene que hacer con el dinero? Bueno, pues administrarlo bien. Eso es lo que tiene que hacer. En lugar de preocuparnos, ocuparnos para que los resultados futuros sean favorables. O como por ejemplo la misma salud, ¿verdad? Estoy preocupándome porque tengo miedo de enfermarme. Tengo miedo de que me digan tienes tal o cual enfermedad y ¿sabes qué? Eso ya vas a vivir con la enfermedad para siempre. En lugar de pensar en que me voy a enfermar, ¿qué tengo que hacer el día de hoy? Si estoy sano, bueno, pues cuidarme, ¿verdad? En lugar de preocuparme, ocuparme en mi salud, porque sé que es muy importante para mí y me tengo que cuidar, ¿verdad? Aparte porque, bueno, pues Dios, una de las cosas que leemos en su palabra que somos templo del Espíritu Santo, entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar el templo. Entonces, estas cosas muchas veces son las que no son buenas, porque estamos pensando en cosas futuras, y esas cosas futuras que quizás no van a suceder, aunque tarde o temprano algunas cosas van a suceder. Pero no me tengo que preocupar en el presente, tengo que sujetarme a la voluntad de Dios, pedir su ayuda, su dirección, y de esta forma, bueno, voy a tener paz en mi corazón. Ahora, ¿cuáles son las causas de la preocupación? ¿Cuáles son las causas de la preocupación? Bueno, una de ellas puede ser el temor a perder algo. Casi siempre, la preocupación es porque tenemos miedo a perder algo. Tenemos temor a perder algo que tenemos. Porque, bueno, el creyente o la persona normalmente atesora, ¿verdad? Dice, esto es mío, esto yo lo tengo, ¿verdad? Y esto yo lo debo de conservar. Temor a perder algo que yo tengo, que es de mi propiedad, y no quiero que un día lo pierda yo. Entonces, el temor casi siempre es a perder algo. Pero tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que hay cosas que son temporales. De hecho, todo aquí es temporal y usted lo sabe bien. Pero hay cosas que son eternas. Y esas son las que debemos buscar principalmente, las cosas que son eternas, porque las temporales, bueno, aquí se van a quedar. Por ejemplo, vamos a ver un primer pasaje en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 19 y 20. Nos dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que no hagamos tesoros
en la tierra. Porque los tesoros aquí en la tierra, bueno, son temporales. Tarde o temprano aquí se van a quedar. No va a haber, no vamos a tener las cosas aquí de manera eterna. Llegamos a este mundo, así como llegamos, así nos vamos. Y dice el Señor, no hagan tesoros en la tierra porque aquí todo es temporal, todo es pasajero. Y aquí dice, todo se va a acabar en un momento determinado, pero haceos tesoros, dice, en el cielo. Eso es lo que nosotros como creyentes tenemos que atesorar. No quiere decir que lo demás no sea importante, porque hay cosas que necesitamos aquí y que tenemos que procurar tenerlas, porque es algo que es para nuestro bien, pero a veces se pone tanto énfasis en las cosas de aquí, hermanos, que definitivamente nos roban la paz. Estamos preocupados por tener y tener y tener. Y esto es algo que lo vemos en la gente. Y también, de una u otra manera, también nosotros somos influenciados por los demás a también atesorar cosas aquí. Sin pensar que lo temporal no es lo indispensable, sino lo primordial es lo eterno. Las cosas que no perecen, las cosas que siempre se van a mantener ahí. Y definitivamente, hermanos, por ejemplo, si en la edad que tengamos, puede ser que estemos ganando o estemos perdiendo. Por ejemplo, un niño va creciendo y él va ganando en peso, en estatura, va ganando en vigor, en fuerza, en capacidad, en muchas cosas. Va ganando conforme pasa el tiempo. Llega un momento en que llega a adulto, está ese joven, esa persona en plenitud de facultades físicas, mentales, espirituales, y de repente esa persona llega un momento en que va a la baja y a partir de ahí comienza a perder. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Tarde o temprano, hermanos, perdemos. Por ejemplo, ya no vemos bien, empezamos a perder la vista, empezamos a perder el cabello, ¿verdad? Ya se nos cae el cabello más constantemente, empezamos a perder el vigor, la fuerza, muchas cosas comenzamos a perder. Y esto es algo que sucede, es el ciclo de la vida del hombre. Pero no nos debe de preocupar porque Dios así lo ha establecido. Mientras vivamos aquí en la tierra tenemos un principio y un fin, tenemos un ciclo de vida y tenemos que entenderlo así, hermanos. Dios así lo dispuso. Entonces, el temor casi siempre es a perder algo que atesoramos. Y el Señor nos enseña a cómo vivir sin las preocupaciones. El Señor Jesucristo nos enseña definitivamente. Por ejemplo, ahí en Juan capítulo 11 encontramos un pasaje muy conocido en la vida de Lázaro. Lázaro era un personaje importante, amigo de Jesús. La Escritura nos dice que Jesús amaba a Lázaro. Y Lázaro, pues, llegó un momento determinado que se enfermó. Como todos algún día nos enfermamos. Este varón se enfermó y sus hermanas Marta y María, bueno, pues sabían quién podía aliviarlo, quién podía sanarle de la enfermedad. Y entonces mandan a buscar al Señor Jesucristo para que Él venga y le sane. Estaban seguras que lo iba a sanar, que lo podía sanar. Y el Señor recibe la noticia y donde se encuentra el Señor en su ministerio, todavía se tardó 2 días. Ahí en ese lugar se tardó 2 días. Él recibió la noticia tranquilo, calmado. No le sorprendió la noticia. Él sabe todas las cosas, él sabía todas las cosas. Y se tardó 2 días allí. Después siguió por otros lados. Y cuando decide ir con la familia de Lázaro, ya tenía 4 días de haber muerto. Y las hermanas, tanto Marta como María,
le dicen al Señor: Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Si hubieras estado aquí, mi hermano estaría vivo. 4 días después. Y estas mujeres, bueno, pues le hacen una especie de reclamo al Señor porque no estuvo allí. Y ahí nos dice clara la Escritura que el Señor Jesucristo amaba a Lázaro. Y las hermanas seguramente pensaron que cuando él recibiera la noticia inmediatamente iba a ir. Pero el Señor tiene sus planes, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros. El Señor sabe por qué hace las cosas y por qué se tardó. Él tenía un propósito muy claro. 4 días. No cabía duda que Lázaro ya había muerto. No había duda. 4 días ya ahí en la tumba. Y esto lo hizo el Señor para que quedara claro de que Él podía resucitar a los muertos. Que si Él resucitaba inmediatamente después de morir, bueno, podría haber duda. Pero no. 4 días después, el Señor se presenta y hace el gran milagro de resucitar a Lázaro. Él tenía sus planes. Y uno de los planes es que la Escritura nos dice que muchos, por el poder del Señor, por el milagro que hizo, muchos judíos creyeron en Él. Tenía sus propósitos. Estas mujeres estaban preocupadas por su hermano. Estaba enfermo. No querían, no deseaban que él muriera. Pero hermanos, el Señor tiene sus planes. En medio de las preocupaciones, el Señor tiene el control de todas las cosas. ¿Y cuántas veces nos sucede así a nosotros? Estamos desesperados pidiendo a nuestro Dios para que alivie a nuestro familiar o a nuestro conocido, a nuestro amigo. Pero Dios tiene sus planes, Él tiene el control de todas las cosas y sabe por qué está sucediendo esto. Entonces, en medio de las preocupaciones, el Señor tiene el control de todas las cosas, porque no hay nada desconocido para Él, no hay nada desconocido. Y hermanos, también precisamente estas mismas mujeres, ahí, por ejemplo, en Lucas 10, Lucas capítulo 10 también encontramos estas mismas mujeres, Marta y María. Estas mismas mujeres. Entonces, encontramos ahí en Lucas 10 del 38 al 42, no lo vamos a ver, simplemente lo comento para que los que quieran anotar, también es un pasaje conocido. Se nos habla ahí que María se sentó a los pies del Señor para oír su palabra. Estaba el Señor ahí y María estaba disfrutando de la presencia del Señor y oía con atención la palabra. Mientras Marta, bueno, se nos habla ahí que estaba preocupada en los quehaceres, estaba afanada y turbada, preparando quizás alimentos. Eso estaba bien, pero el Señor dice, ¿sabes qué? Lo más importante es oír palabra. Y esta mujer estaba preocupada, estaba afanada y estaba turbada por atender, ¿verdad? Se afanaba por atender al Señor, y esto era bueno, pero debió de haber, imagínense ustedes, hermanos, cómo dejar pasar la oportunidad de tener la presencia del Señor y escuchar de viva voz la palabra de Él. Era algo extraordinario, pero Marta, el afán, la ansiedad, la preocupación, le hizo no ver esa bendición de tener al Señor ahí en su propia casa. Entonces, María hizo lo correcto. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? María ha escogido lo mejor. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y hermanos, esto también nos enseña que a veces las preocupaciones de nosotros en nuestra vida cotidiana nos impiden ver lo que es más importante. Si no atendemos a la palabra de Dios, hermanos, nuestras preocupaciones nos van a absorber, nos van a quitar la paz, nos van a quitar la tranquilidad, porque no estamos viendo, no tenemos un momento cerca del Señor, en comunión con Él a través de la escritura de su palabra. Si no tenemos la cercanía con Dios, hermanos, difícilmente vamos a tener esa confianza que necesitamos. Vamos a estar
preocupados, vamos a estar pensando en otras cosas, pero esto definitivamente no es algo que sea bueno para nosotros. La cercanía con el Señor nos debe de dar confianza. Entre más cerca que estemos del Señor, más confianza vamos a tener en Él. Vamos a descansar en Él. Pero todo lo contrario, la lejanía del Señor, de nosotros, nos va a causar preocupaciones. Estamos mirando estas cosas cuando lo más importante es esto, ¿verdad? Cuando lo más importante es la palabra, confiar en el Señor. Entonces, la lejanía, hermanos, puede ser la causa del temor, puede ser la causa de la preocupación, por lo cual está afectando, en algunos casos puede afectar hasta la salud de la persona. Y se dice que muchas personas en los hospitales, un gran porcentaje de las personas están enfermas en el hospital, pero todo comenzó con las preocupaciones. Todo comenzó por estar preocupado por cosas. En algunos casos son razonables, en algunos otros no lo son. Pero ese es un problema que utiliza el enemigo de nuestras almas para desviarnos. Y ahí están los dardos del enemigo causando problemas, haciendo que la gente no se interese en el Señor, se interese en lo que hay aquí, en ver que es bueno atesorar cosas aquí, cuando sabemos que esto tarde o temprano se va a quedar y no nos vamos a llevar absolutamente nada. Ahora, ¿cómo confiar en el Señor? ¿Cómo tener aquella confianza en Dios, aquellos que le conocemos? ¿Cómo podemos nosotros hacerle para que realmente confiemos? Sabemos que la palabra de Dios es la que nos va a hacer conocer mejor a Dios. Porque ¿cómo vamos a confiar en alguien que no conocemos? ¿Cómo le vamos a confiar algo a un extraño? Tenemos que conocer a Dios para confiar en Él. Quizás muchas personas no confían en Él porque no le conocen. Para ellos es extraño y no saben, no conocen quién es Dios. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios porque le conocemos. Y entre más le conozcamos, más seguros estaremos delante de su presencia. Más seguros caminaremos, hermanos, con Él. Por ejemplo, vamos a ver Jeremías capítulo 17. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Miren qué dice el Señor aquí. Jeremías 17, 7 y 8. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón, bendita la mujer, benditos todos aquellos que tienen una confianza plena en el Señor. Son benditos. Dice: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El creyente, como un árbol plantado, donde hay agua, donde hay humedad, siempre va a dar fruto, siempre va a estar seguro allí, pero porque está plantado en el lugar correcto, en el lugar donde puede disfrutar, donde puede extraer lo nutritivo para que este árbol pueda crecer frondoso y dé fruto siempre. Siempre cuando tiene que dar fruto lo va a dar, porque tiene ahí la fuente de agua, donde puede extraer todo lo que necesita. Y es bendito, como dice la Escritura, el varón que confía en el Señor, pero necesita estar plantado en ese lugar, en el lugar indicado. El árbol no puede estar lejos de ese lugar. Y muchas veces eso es lo que le pasa al creyente.
no está plantado junto a las aguas, no está plantado junto a la palabra de Dios, junto a la presencia de Dios, sino que está plantado muy lejos de Él. Y entonces cuando viene la sequía, cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones difíciles, pues no tiene de dónde absorber, porque está lejos de Él. Y ahí la importancia de estar plantado junto a las aguas, junto a el río. Esa es la figura. Entonces, hermanos, la confianza en Dios se muestra ahí, estando allí, plantado junto a la presencia de nuestro Dios. Y luego también está el Isaías 43, 2. Isaías 43, 2. Dice, bueno, 41 también vamos a leer, dice, 43, 1 y 2. Dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Confiar en Dios, hermanos, también tiene que quedar claro. Confiar en Dios no quiere decir que nunca voy a pasar por situaciones difíciles. No quiere decir que nunca voy a perder algo. Eso tiene que quedar claro en nosotros. Dice aquí, en el 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos, dice, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Entonces, aquí esto nos habla de que van a venir momentos difíciles. Van a haber momentos peligrosos, por decirlo así. Pero dice, yo estaré contigo. No temas porque yo te redimí. Está diciendo aquí el Señor, cuando pases, nos está advirtiendo que vamos a pasar. No está diciendo, ¿sabes qué? Probablemente vas a pasar tribulaciones, probablemente vas a pasar dificultades. Está diciendo, cuando pases, te está asegurando que vas a pasar tarde o temprano. Confiar en Dios entonces no significa que nunca vas a perder algo, porque como ya hemos visto y reflexionado, vamos a estar perdiendo cosas, vamos a estar perdiendo en algunas ocasiones. Pero el Señor dice, yo estaré contigo. Esa es la confianza en Dios. Yo estaré contigo. Es decir, tienes que descansar en mí. Tienes que descansar en mí. Esto quiere decir, hermanos, que tenemos que aceptar sus propósitos, que tenemos que aceptar su voluntad y que nosotros tenemos que saber que dentro de todo lo que nos pueda pasar, Dios tiene el control. El Señor tiene el control. Como sucedió en la vida de Lázaro, como sucedió en la vida de estas mujeres, cuando sus hermanas, cuando tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Dios tiene el control, hermanos. Dios es el que hace las cosas, que las permite para nuestro bien. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que vendrán dificultades. Pero lo hermoso es aquí que dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Esa es la promesa del Señor. Y eso nos va a ayudar, la presencia de Dios en momentos difíciles, a superar, a no estar, podemos estar preocupados por algo, pero si no controlamos esto puede llegar a que la persona entre en desesperación, que la persona entre en una situación en la que es tanta la desesperación, tanta la preocupación, que le puede provocar una enfermedad. Y si decimos que confiamos en Dios, hermanos, tenemos que esperar en Él. Tenemos que confiar en que Él tiene el control de las cosas. Pero también aquí tenemos que pensar
que muchas cosas que nos suceden, muchas cosas que el hombre pasa o el creyente pasa, en muchas ocasiones es provocada por la misma persona, por el mismo creyente, que está haciendo cosas mal, está tomando decisiones equivocadas, y entonces el resultado de esto le provoca preocupación. Y ahí sí hay que tomar en cuenta esto. La misma persona está causando sus propios problemas. Cuando no está haciendo las cosas como Dios manda, entonces va a tener problemas, y eso sí es más grave, ¿verdad? Porque cuando estamos viviendo la vida cristiana como debe ser, de repente vienen cosas a nuestra vida y podemos distinguir, bueno, esto Dios lo está permitiendo en mi vida, ¿verdad? Por algo. Pero cuando mi preocupación es causada por mis propios actos, por mis malas decisiones, ahí es donde tengo que pensar y que debo que rectificar, ¿sí? Y eso llega el momento en que ahoga a la persona, ¿verdad? La ahoga, está turbada por los problemas que está teniendo, pero tenemos que hacer que reflexionar y ver por qué está sucediendo esto. Nosotros somos quizás responsables de lo que estamos viviendo. Y luego también Filipenses 4. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Dice aquí, la palabra de Dios dice, Filipenses 4, 6 y 7, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos que confiar en Dios, hermanos, pero tenemos que darle a conocer a Él cuáles son nuestros problemas. Él tiene que conocer qué está pasando en nuestra vida, aunque Él lo sabe definitivamente, pero Él quiere que nosotros le digamos. Dice que no estemos afanosos. Por nada, dice, estemos afanosos, sino que tenemos que poner estas situaciones que estamos viendo delante de la presencia de Dios. Que sea conocido por Él aquello que nos está sucediendo. Sean conocidas vuestras peticiones, dice, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El Señor tiene que conocer de nosotros lo que nos sucede, porque sería triste que estemos viviendo nuestros problemas, estemos viviendo situaciones difíciles y que nunca volteemos a ver a Dios, que simplemente nos estamos consumiendo en nuestros problemas y nunca le decimos a Dios: ¿sabes qué, Señor? Me está pasando esto. Y el Señor puede ayudar en los problemas, en las situaciones, pero como yo no le tomo en cuenta, empiezo a alejarme de Él en lugar de acercarme con mis problemas, los estoy cargando solo. Porque Él, aunque me quiera ayudar, aunque me pueda ayudar, yo no estoy yendo a Él para que actúe en mi vida. Entonces, ahí está, hermanos. Tenemos que confiar en Dios dándole a conocer lo que nos está pasando. Y entonces, cuando esto es así, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ahí es donde cambia la situación. Viene la paz a nosotros. Dios ya lo sabe. Confío en Él. Hago lo que me corresponde hacer. Lo que no puedo hacer, lo dejo en sus manos. Y entonces, yo tengo paz. Y Él guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que como creyentes tenemos que hacer en medio de las dificultades, en medio de las preocupaciones, hermanos. Y bueno, ya para concluir, tenemos que pensar, hermanos, que aquí todo es pasajero. Todo tiene su fin. Y que tenemos que enfocarnos más en lo eterno. Tenemos que enfocarnos más en aquello que va a permanecer para siempre con nosotros. Todo lo que hagamos aquí
que tiene que ver con lo eterno. El alimentarnos de la palabra, el orar, el compartir la palabra a otros, el servicio a Él. Tiene que estar todo esto, tenemos que estar conscientes de que todo lo que hagamos para Él tiene recompensa. Ahí vamos a ver nosotros el resultado de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, ¿verdad? Movidos por el amor de Dios en cada una de nuestras vidas. Entonces, en eso es lo que tenemos que ocuparnos, hermanos, en lo eterno, en lo que no perece, y no preocuparnos por cosas que son pasajeras, que hoy las tenemos y que mañana las podemos perder. Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor y no preocuparnos por cosas que a veces no tienen importancia. Hay cosas que sí, como les decía, hermanos, la salvación es algo sumamente importante en la vida de nosotros los creyentes, pero no nada más se trata de que seamos salvos nosotros. La familia nos debe de preocupar. Tenemos que ocuparnos en que la persona conozca, ¿verdad? Ya si la persona no quiere, si la persona rehúsa conocer la palabra, conocer a Dios, entonces ya no queda en nosotros. Pero tenemos que preocuparnos por ellos. Debe ser una de las mayores preocupaciones, porque les digo, una cosa es preocuparnos por cosas que no sabemos cuál va a ser su final. Algo muy diferente a saber que nos preocupamos por cosas que sabemos perfectamente cuál es el final. Sabemos cuál es el final de los que somos salvos. Sabemos cuál es el final de los que no son salvos. Lo sabemos anticipadamente. Hermanos, y esto es seguro. Esto es seguro. En eso tenemos que preocuparnos por las cosas que son eternas, ¿verdad? Las cosas que son eternas. Entonces, en medio de las dificultades, vamos a ver un pasaje en Juan 14, 27. Juan 14, 27, ya para finalizar. Dice así: el Señor Jesucristo nos dice esto en medio de las preocupaciones: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor Jesucristo nos dejó la paz. Y no nos dejó la paz como el mundo la da. El mundo no conoce la paz del Señor. Nosotros sí la conocemos. Dice que nosotros no debemos turbarnos en nuestro corazón ni tengamos miedo. Tengamos confianza. Tengamos confianza en Él. Que Él hará, que Él actuará. Cuando estemos cerca de Él, en la presencia de Él, Él hará que las cosas sean diferentes y permitirá que tengamos ánimo, que tengamos gozo, alegría. No debemos de perder el gozo de nuestra salvación. Eso sí, no tenemos que perderlo, hermanos, porque miren, si los problemas nos absorben, no podemos disfrutar de lo que ya tenemos. El Señor nos dijo: mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. La paz del mundo causa problemas, causa preocupaciones, porque no es la paz que el Señor nos da. No se turbe nuestro corazón, ni tengamos miedo. Que Dios nos bendiga, hermanos, a cada uno de nosotros. Pensemos en las bendiciones que tenemos de parte de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, gracias te damos por este tiempo de estudio de tu bendita palabra, nuestro Dios. Hoy hemos meditado acerca de las preocupaciones que tiene la persona, que tiene el ser humano, que inclusive nosotros, nuestro Dios, pudiéramos tener. Así es que ayúdanos a disfrutar de tu paz. Ayúdanos a estar conscientes de que no estamos solos, Señor. En medio de
las tribulaciones, en medio de los problemas, de las dificultades que cada uno de nosotros pudiera estar viviendo, nuestro Dios, ahí estás tú en medio de nosotros, dándonos paz, dándonos tranquilidad, actuando, Señor, actuando en la vida de cada uno de nosotros. Reconocemos que somos frágiles, que dependemos de ti, que necesitamos de ti, nuestro Dios. Es que ayúdanos a estar conscientes de que no somos nada sin ti, nuestro Dios. Que nuestras preocupaciones no nos desvíen de lo que es más importante. Así es que, bendito Dios, gracias por la bendición de tu palabra. Lo hacemos en nombre de Cristo Jesús. Amén.